Estimados estudiantes, muy buenos días. Hoy día vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de nuestro curso. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer todos los contenidos de nuestro sílabus, así también ver en el aula virtual todas las actividades que se tiene que desarrollar, como son, hay un producto acreditable, hay dos, hay dos actividades, dos trabajos individuales, así también como un foro de debate. Todas estas actividades son de carácter obligatoria y tienen ustedes unos plazos que cumplir. Es decir, que por favor se les pide tener ese cronograma de los plazos a presentar, porque como está virtualizado, una vez que se cierra ese plazo ya no se puede volver a ingresar. El día de hoy vamos a tratar un tema referente a los aspectos principales para la elaboración de los estados financieros y vamos a dar inicio con el marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual no es una norma internacional, sino es un documento que tiene como objetivo la elaboración de la información financiera, cuáles son las características cualitativas, es decir, para que la información sea útil, conocer cuáles son los elementos que constituyen los estados financieros y el concepto del capital y su mantenimiento. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la información financiera? Ustedes saben que el objetivo de la información financiera es que constituye una herramienta para la toma de decisiones. Y en todo caso nos preguntamos entonces, ¿y quién va a utilizar esa información financiera? Esa información financiera es útil para los inversionistas en primer término, para los prestamistas, para los proveedores y también para los trabajadores. Entonces, esta información, vuelvo a repetir, no solamente es para los inversionistas, sino un banco. ¿Por qué necesita conocer nuestro estado financiero? Porque cuando va a dar un crédito tiene que evaluar si la empresa va a poder cumplir con esa obligación. O lo mismo, nuestros proveedores también necesitan conocer. Y ahora nos preguntamos, ¿y el trabajador también le interesa saber, conocer de la empresa? ¿Por qué? Porque eso le va a asegurar si está trabajando en una empresa sólida, si le van a poder pagar sus remuneraciones. Entonces, esta información, los estados financieros son de suma importancia. Y vuelvo a repetir, no solamente es importante para los inversionistas. Ahora, ¿cuáles son las características cualitativas que señala este marco conceptual? Dice que los estados financieros deben ser relevantes, deben ser materiales y debe tener una representación fiel. Vamos a analizar brevemente. Cuando hablamos de información relevante, es decir, que la información que contienen los estados financieros va a influir en la toma de decisiones. Entonces, es importante el contenido de estas informaciones. Materialidad, es decir, que su omisión o expresión puede influir también en una toma de decisión. Pero acá sí queremos poner un alto en qué sentido, que la materialidad depende del tamaño de la empresa. Por decir, una pérdida en mercaderías de 20.000 para una mediana empresa es, podría ser material, pero en una gran empresa, 20.000 no es una cantidad relevante. Entonces, por eso es lo que dice ahí, no, la materialidad en realidad es un poco, no se puede determinar en forma relativa para una situación particular. Hay que evaluar y la representación fiel. Lo que se trata es que los estados financieros no sean al 100% exactos, que sean libres de error. Lo que se busca es que tenga que su significado, o sea, es decir, que va a tener siempre hay algo de error, pero que no sean de manera significativa. Ahora bien, aplicamos también otras características. Dice que los estados financieros deben ser comparables, verificables, oportunos y comprensibles.
¿A qué nos referimos comparables? Comparables significa que los estados financieros al momento de elaborar, vamos a elaborar no solamente por decir el periodo 2019, sino que nosotros tenemos que compararlo con lo que sucedió el año 2018, 2017, para poder analizar cómo ha ido el desarrollo de la empresa. Pero no solamente de la misma empresa, nosotros podemos comparar nuestra empresa, por decir, si nos dedicamos a la rama de ferretería, podemos comparar con otras empresas que también tienen el mismo rubro y que son de la misma dimensión de la empresa. Entonces es muy importante la comparabilidad. Verificables, como lo dice, que la información la información que contiene los estados financieros se puedan verificar para, para poder decir así que están representando lo que sucede en la empresa, es decir, los fenómenos económicos que suceden en la empresa. Oportuno, es decir, que la información sea oportuna, es decir, como comentaba siempre, decía, ¿de qué vale tener los estados financieros en el mes de diciembre? Si nosotros elaboramos los estados financieros al cierre del ejercicio, pregunta, ¿qué pasa si la empresa, recién los inversionistas se enteran que la empresa tiene pérdida? Por eso es que la importancia que los estados financieros deben ser oportunos, nos referimos a que en realidad los estados financieros debemos de prepararlo en forma mensual. Entonces el inversionista va a tener toda la información de manera oportuna, de tal manera que si la empresa, por decir, en un mes determinado, estamos en el mes de mayo, estaba en signo positivo y de pronto baja las pérdidas, entonces podría tomar algunas acciones para corregir. Y luego deben ser comprensibles, es decir, clara, concisa. Para eso tenemos la utilización de los estados financieros. Y finalmente hay otro concepto que hablamos de capital. El capital, como dice, bajo la concepción se traduce en el dinero invertido. Cuando hablamos de capital generalmente lo relacionamos con lo que invierten los accionistas. Dice que este capital debe mantenerse. ¿Y cómo así? El mantenimiento dice que puede ser medido en unidades monetarias o de acuerdo al poder adquisitivo. Y cuando hablamos del mantenimiento nos referimos a la ganancia, porque cuando invierten los accionistas es porque piensan van a tener un rédito. ¿Y cuál es ese rédito? La utilidad que van a tener. Toda esta información ustedes la tienen en el aula virtual. Ahí tienen el documento físico de lo que es el marco conceptual. Los invito a dar lectura y nos vemos la próxima clase.